Nuestro programa. Vamos a tener, digamos, el gusto de escuchar al magíster chileno Iván Santelicis Malfatti con su importante tema, impactos de la realidad aumentada en nuestro tiempo. Lo escuchamos, digamos, ingeniero. Muchas gracias. Buenos días a todos, primero y todas. Agradecer al Colegio de Ingenieros de Perú, digamos, al Consejo Departamental de Lambayeque por la invitación, en la persona de Aníbal Salazar y el decano Carlos. Vamos hoy día a hablar un poquito sobre realidad aumentada, pero un poco, después que me pidieron la charla y le colocamos un título, yo la cambié un poquito, porque vamos en realidad a hablar un poco qué es lo que hay antes de la realidad aumentada y qué es lo que viene después de realidad aumentada, hacia dónde nos dirigimos en estos momentos. Entonces vamos a ir jugando un poquito con la misma y sacándonos algunos mitos. Bueno, primero me presento, no todos me ubican. Mi nombre es Iván Santelicis Malfatti, soy de formación ingeniero industrial y con algún par de posgrado en principalmente el área de logística y dirección de proyectos. Y unas certificaciones por ahí en educación en ingeniería internacional, etc. Entonces, la idea hoy día entonces es, como decía yo, ¿qué es realidad aumentada? ¿Qué es lo que es realidad virtual? Vamos a recorrer un poquito de la historia y luego vamos a mencionar algunas aplicaciones que podemos tener, digamos, en el momento. Entonces, lo primero que vamos a plantear, ¿qué es realidad virtual y qué es realidad aumentada? Dos conceptos que son bastante confusos y a veces malentendidos. Entonces, cuando hablamos de realidad virtual, en términos simples, nos estamos refiriendo que la realidad virtual es la simulación generada por computador o reemplazo del entorno de las personas. Por ejemplo, al colocarle unos lentes de realidad virtual, lo que hacemos en ese momento es bloquear la percepción del mundo que está a nuestro alrededor, sustituirlo por un mundo digital que ha sido diseñado para engañar a todos nuestros sentidos, desde el punto de vista de nuestro cerebro y transformarnos a otro lugar completamente diferente. Cuando hablamos del origen de la realidad virtual, lo podemos rastrear como un sistema tecnológico, por ahí por los años 62, cuando Morton Hieling creó un sensor espacial. Este era una especie de cabina, similar a la de los videojuegos. Una pantalla que mostraba imágenes en tercera dimensión. Una de las experiencias ofrecidas por estas cabinas era poder tomar un viaje en motocicleta por las calles de Brooklyn, en Nueva York. Entonces el usuario podía tener una vista de tercera dimensión de las calles. A pesar de que fue sumamente revolucionario, no plasmó en el mercado. Muchas personas, por otro lado, señalan que Ivan Sutherland es el padre de los dispositivos de realidad virtual. En el año 68 creó la espada de Damocles, el primer set de lentes de realidad virtual, y no sería hasta el año 87 cuando oficialmente el término realidad virtual es acuñado. ¿Acuñado por quién? Por Jaron Lanier, que es un filósofo computacional y científico estadounidense. Y la realidad virtual es una aproximación de nuestra realidad, que es digital, pero no la realidad en sí misma. Desde su adopción a los finales de los años 60, el hardware de realidad virtual ha existido en laboratorios de investigación, de algunas universidades, de diversas formas creativas, y ha sido utilizado como producto de consumo de masas para conocer los límites de nuestro cerebro. A través de los años, diversas compañías, como puede ser Nintendo Next, intentaron ofrecer realidad virtual al consumidor directamente, pero estos esfuerzos fueron un gran fracaso. ¿Y esto debido a qué? En gran medida a que la tecnología de aquel tiempo no era la adecuada para atraer al consumidor. Actualmente, la realidad virtual se está tomando sumamente relevante tanto en los videojuegos, por diseñadores de artistas, por arquitectos, por la industria de los bienes raíces, los maestros en las salas de clase, por estudiantes e incluso astronautas. Ahora veamos qué es lo que es realidad aumentada. La realidad aumentada, o también conocida como realidad mixta, es una cosa totalmente diferente a la realidad virtual. ¿Esto es por qué? Porque su propósito principal no es el de cambiar la percepción de realidad y transportarse a otra, sino que lo que busca es mejorar el mundo real, con una serie de objetos o paneles virtuales dentro de la realidad del usuario. Por lo tanto, si tú en algún momento jugaste Pokémon Go cuando estuvo de moda,
o ha utilizado los filtros de cara de Snapchat, entonces ya se ha utilizado formas primitivas de realidad aumentada. Por lo tanto, podemos ver algunos otros ejemplos, como por ejemplo el que se ve en el video, desde una perspectiva que tal vez no nos hemos imaginado, de forma distinta. ¿Cómo esto lo podemos llevar a la empresa? ¿Cómo podemos hacer que esto realmente sea algo que sea útil en la industria 4.0, como nos contaba Gloria? Digamos, ¿cómo podemos hacer que mejoremos los sistemas productivos? ¿Cómo podemos hacer que nuestra cadena logística de alguna forma esté más integrada? Entonces, este término de realidad virtual es atribuido a un ex científico de la Boeing, Thomas Clauser, por ahí por los años 90, y el término augmented proviene del término latino auger, que significa incrementar o añadir. Por eso, la tecnología de realidad virtual, o realidad aumentada, perdón, aumenta la realidad existente. Actualmente, esta industria ha tenido muchos avances. La realidad virtual, por un lado, tiende a ser inmersiva, pero por otro lado, los estímulos del mundo real afectan la experiencia del usuario. La meta de la realidad virtual es hacer sentir que el usuario se encuentra en realidad en otro lugar. Por otra parte, la realidad aumentada añade a la realidad del usuario. Por ejemplo, objetos que pueden aparecer en una mesa, información puede ser mostrada en ventanas flotantes, y los gráficos los podemos ser generados de forma visual, mientras que el usuario está en movimiento, lo que hace diferente a la realidad virtual y a la realidad aumentada de otro tipo de tecnología, que es directamente afectada, porque busca afectar las percepciones y los procesos de decisión en las mentes de las personas. Además, es el único tipo de tecnología que nos puede ofrecer en paquete experiencias diferentes a los usuarios, a pesar de que existe un gran número de personas que piensan que esta tecnología son solo modas o pasarán rápidamente en el tiempo, como otras tecnologías que han llegado y se han ido. Sin embargo, lo importante que yo hago notar es que esta vez la tecnología es lo suficientemente completa y cada vez está siendo más alcanzable por las personas. Se proyecta que el año 25 estas tecnologías sean algo común dentro de nuestras vidas, algo que vamos a estar viviendo continuamente. Entonces, cuando hablamos de realidad virtual, nos encontramos un poco en esto, nuestro mundo, cómo lo vamos a reflejar, cómo lo vamos a integrar. Entonces, ¿qué es la que es realidad virtual, si queremos sintetizar? Es la realidad, es la manera en la cual percibimos tan solo interpretamos lo que está allí, latente, esperando ser interpretado. ¿Cuál es el problema? Que los conceptos que usamos, tanto para realidad virtual como realidad aumentada, en realidad nos llevan a confusión. ¿Por qué? Porque son términos conflictivos. Por un lado hablamos de realidad, algo que es sumamente relativo para cada persona, y por otro lado, virtual, que tiene una existencia aparente y no es real. Es decir, estamos diciendo que es algo real y no real en forma simultánea. ¿Pero qué es realidad virtual, si lo quisiéramos ver directamente? Es bastante viejo el concepto de realidad virtual. En realidad, todos hemos vivido realidad virtual. Como les había mencionado, Jaron Lanier lo acuñó en los años 80. Ese personaje que tenemos ahí es bastante atípico. Muchos de los primeros que dijeron cuando partió con realidad virtual, Jaron, era, bueno, ¿qué estaba fumando o qué estaba tomando este personaje? Pensar que tenía esa visión de mundos virtuales. Pero en realidad, los mundos virtuales los hemos vivido siempre. Ahí tenemos dos ejemplos claros de realidad virtual. Nuestros sueños son una realidad virtual o una realidad aumentada. ¿Quién no ha tenido algún sueño? O alguno tal vez más especial, como ese que nos puede recordar nuestra infancia. A lo mejor nosotros soñábamos con agua, pero en realidad nuestro mundo real era otro. Entonces, vamos a estar en realidad virtual. Para con sonido se nos va a bajar corriendo. ¿Qué es lo que buscábamos aquí? Buscábamos mostrar que en realidad también lo podemos aplicar en la empresa. Lo podemos ver, cómo podemos extrapolar y tener mejoras en la misma. Y entonces, ¿cuáles son los impactos que produce esta realidad virtual? ¿O qué es lo que es? Es una tecnología nueva, con mucha expectativa. Simulaciones tridimensionales, interactivas, que reproducen ambientes y situaciones reales. Es decir, imágenes estereoscópicas y realistas, que vamos a proyectar en una pequeña pantalla dentro de un campo, añadiéndole sonido. ¿Para qué? Para convencer al usuario que está en otro mundo. Entonces, sensores de movimiento lo vamos a colocar en los campos, los cuales
definiciones que nos está dando realidad virtual. Es la experiencia de telepresencia, donde telepresencia es la sensación de presencia utilizando un medio de comunicación. Si me perdonan, voy a sacar un poco el PowerPoint para sacarle el sonido porque está... Vamos a compartir sin sonido porque nos está molestando un poquito. Ahí está el sonido. Entonces, como les decía yo, la realidad virtual es una manera mediante la cual vamos a poder manipular e interactuar con las computadoras. Y datos que sean muchas veces muy complejos. Entonces nos estamos acercando a minería de datos, nos estamos acercando a los cero. Entonces esto va a ir más allá de la simulación por computadora. Más bien se va a tratar de una simulación interactiva, dinámica, en tiempo real. Simulaciones tridimensionales. Existen muchos términos para referirnos al mismo concepto. Realidad sintética, mundos virtuales, ficticios o ciberespacio. Palabras diferentes, mismo significado, idénticas indefiniciones. Entonces, ¿qué es lo que es realidad virtual? Y debemos llegar a realidad aumentada. Es ya este paso de dejar las 2D, dejar el plano, empezar a hablar ya de volúmenes. Nuestra maqueta, si pensamos en el caso de los arquitectos. Y luego esto hablábamos de un 3D dinámico. Los primeros recorridos de realidad virtual era eso, una película, un video predefinido. Y realidad virtual, ¿qué es lo que incorpora? Interacción. Y luego de esto, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué viene después de realidad virtual? Realidad aumentada. Y ahí es donde estamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué viene después de realidad aumentada? Y aquí le vamos a abrir después a la discusión a Jorge, el metaverso. Tal vez ese es el paso siguiente. Un universo post-realidad. Un entorno multidisciplinario, perpetuo y persistente, que funciona la realidad física con la virtualidad digital. Es decir, tal vez esos son los pasos que estamos. Y eso estamos hoy día hablando de esto, realidad aumentada, pero en realidad también tenemos que estar mirando hacia dónde vamos. ¿Cuáles son los peligros que tenemos ahí? ¿Cuáles son los elementos que conforman esta realidad virtual? Interacción, simulación, percepción. ¿Simulación para qué? Para modelar sistemas, para que estos sean tan realistas como sea posible. Y obviamente esto solamente se está logrando con las máquinas actuales. Puede ser modelos escaneados, calculados, construidos por artistas o combinaciones anteriores. Interacción, ¿para qué? Para poder interactuar y explorar el sistema que hemos creado en forma libre. De no existir esta interacción sería simplemente una película, un recorrido prefijado a priori. Nosotros ahora podemos intervenir en el sistema. Y percepción. ¿Percepción para qué? Para convencernos que ese mundo ficticio que hemos creado existe. Y esto lo venimos trabajando nosotros en la universidad hace bastante tiempo. Nosotros partimos trabajando en realidad virtual, en el caso de la Universidad de Video, por ahí antes de los años 95, 2000, digamos. Y eso dio fruto en su momento a un libro de realidad virtual, que lo muestro en realidad, puede ser el chiche que tuvimos en su momento, que era el primer libro de realidad virtual en habla hispana, el año 2005, o sea, bastante atrás. Pero cuando hablamos de realidad aumentada, nos llega un poco a recordar, como decía yo, Pokémon Go, cómo funciona, dónde está la interacción, donde nosotros vemos que colocamos objetos nuevos en el mundo real. Entonces nos empiezan a aparecer todos estos personajes de Pokémon de alguna forma que están interactuando. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces ya está el mundo real, pero nosotros vamos montándolo sobre él algunas interacciones. Entonces ahí va trabajando, va construyéndolo. Entonces yo puedo salir a correr. Esta es la nueva versión que viene de Pokémon Go, que ya integra el uso de gafas para jugar. ¿Ya? Entonces nos vamos ya a una realidad aumentada o un juego mucho más interactivo que podemos recorrer y encontrarnos ya con los personajes en la calle directamente o interactuar entre los distintos usuarios del juego. Y obviamente esto lo podemos llevar a temas más serios, como es la industria productiva. Entonces, realidad aumentada es una tecnología que lo que busca o que lo permite es superponer elementos digitales, imágenes, videos, gráficos, etc.
en un mundo real, creando este paralelismo, creando una experiencia interactiva, pero en tiempo real. A diferencia de la realidad virtual, que creaba este mundo completamente nuevo, la realidad aumentada utiliza el mundo real como telón de fondo y le va agregando elementos virtuales a él. Yo les comentaba que nosotros trabajábamos en realidad virtual hace mucho tiempo en la universidad. Yo personalmente, ahora lo puedo decir, pero nunca me sentí en un mundo virtual distinto. Me colocaba las gafas, los cascos estereoscópicos, pero yo seguía pensando que era algo imaginario. Ahora la realidad aumentada acerca un poquito más a eso. Todavía falta algo, porque en realidad la interacción no es tan firme, pero los distintos dispositivos están creando junto a eso. Entonces, funcionamos la realidad aumentada mediante el uso de estos dispositivos externos, cámaras, sensores, guantes, tracking de movimiento, software de procesamiento de imagen. ¿Para qué? Para capturar la vista del mundo real y superponer estos elementos digitales en tiempo real. Los usuarios pueden interactuar y de esta forma podemos hacer que los operarios que están trabajando en mantención puedan ir viendo las instrucciones de cómo intervenir la máquina sin tener que ir al manual de usuario. Ese manual de usuario que nosotros, digamos, normalmente nunca leemos. Entonces ahora me obliga. Si yo me acerco a la máquina, me va a decir, no, este botón no, apriete el otro, ese funciona. Entonces tienen que ser imágenes realistas, que nos permitan confundirnos entre lo real y lo imaginario. Pueden usar una aplicación retroalimentada para escanear un objeto, como una tarjeta de presentación. El código QR es una primera aproximación que teníamos a esto. Y la aplicación lo que busca es superponer información sobre el objeto. Entonces, crear la ilusión de que el objeto físico se transforma o se enriquece con objetos digitales. Las imágenes de realidad aumentada pueden ser estáticas como dinámicas, dependiendo cuál sea nuestro objetivo. Algunos ejemplos de realidad aumentada: imagen de un objeto con elementos digitales, un video de animación que se nos aparezca cuando nos acercamos a cierto producto, un modelo 3D que nos muestre en la pantalla y se puede interactuar con él, o juegos o experiencias interactivas en las que los elementos visuales se mezclan con el entorno real y se pueden manipular con gestos, con movimientos. Y para eso tenemos los dispositivos, el guante virtual, las gafas, el visor, el casco, los tracking, etc. Entonces, lo podemos usar en muchas aplicaciones, desde juegos y entretenimiento, que es donde surgió, hasta la educación, publicidad, marketing. Y también se está utilizando en campos distintos, como la medicina, en la ingeniería, obviamente. ¿Para qué? Para visualizar modelos 3D. Ya nos olvidamos un poco de hacer nuestro diseño en AutoCAD o la maqueta. ¿Sí? Ahora las podemos hacer en realidad aumentada y podemos tener los tamaños más cercanos a la realidad. Ya no usamos la escala. Se puede construir que uno vea, digamos, el mueble a tamaño real dentro de la habitación. En resumen, la realidad aumentada es una tecnología que va a agregar elementos virtuales al mundo real. ¿Para qué? Para crear esta experiencia interactiva en tiempo real. Entonces, si yo apuntara una cámara de un teléfono inteligente a un objeto, la realidad aumentada me puede agregar información adicional, como cuál es su historia, cuál es la ubicación, cuál es su precio, u otros datos relevantes. Entonces, ¿para qué la utilizo? Para enriquecer la información y que la interacción sea más directa, mantener una conexión con el mundo físico real. ¿Dónde lo puedo aplicar? La información es variada, en entretenimiento, en publicidad, marketing, en educación, en turismo, en medicina, en arquitectura, diseño, en el retail. ¿Para qué? Para visualizar cómo me van a quedar, por ejemplo, los productos en su entorno real antes de comprarlo, mejorando esta experiencia de compra y reduciendo las devoluciones, mejorando lo que creo que nos decía, esta cadena de suministro, la cadena logística, ¿cómo la cortamos? Entonces, estas son algunas de las aplicaciones que podemos visualizar. En el caso de Chile, se han hecho algunas aplicaciones, yo las voy a mencionar rápidamente, digamos, en realidad aumentada y se han trabajado. Por ejemplo, hay una aplicación que el LAR, que es del Museo Nacional de Historia Natural, que permite a los visitantes acceder a información adicional sobre las exhibiciones a través de realidad aumentada. Uno recorre los pasillos y le va mostrando
pintura de tal autor y le da información adicional, o bien se la transforma en un volumen en 3D. Existe una guía turística de Santiago, realidad aumentada, que lo que permite que los turistas, para la redundancia, puedan conocer los principales puntos turísticos de Santiago a través de realidad aumentada, incluyendo información adicional sobre cada lugar. Muestra un poco la historia, etc. Samsung Chile también realizó una aplicación que lo que hace es permitir a que los usuarios puedan visualizar productos de su marca en un entorno real antes de comprarlo. Es decir, poder superponer, por ejemplo, el televisor en el mueble donde yo pensaba instalarlo y antes de comprarlo, ver cómo se vería y si realmente cabe en ese mueble, si no me entorpece la imagen, etc. Entonces, por ahí hay también algunas aplicaciones. Se han hecho otras aplicaciones en el mundo de la salud que lo que busca es ayudar a personas que tengan trastornos de ansiedad y estrés a través de técnicas de relajación y meditación con la ayuda de realidad aumentada. Es decir, le crea un entorno relajante, más convincente que solamente colocar la música que normalmente hacían los psicólogos. Agua Andina, que es una de las empresas de distribución de aguas potables en Chile, lo que hace es que los usuarios puedan conocer el proceso de tratamiento de aguas potables, una masificación o divulgación del conocimiento, mostrando cómo funciona su infraestructura. Estos son algunos de los ejemplos que en realidad se pueden hacer. Hay muchos más, pero en realidad no los vamos a tocar hoy día, digamos, y lo podemos dejar para otra instancia. El Metro de Santiago también tiene una aplicación, el sistema de transporte de Chile, a pesar de que es honestamente un fracaso a nivel de país y de gobierno, Transantiago, pero también incursionó en el tema de realidad aumentada. Pero el fracaso de Transantiago es por un concepto logístico distinto. Actualmente Facebook está creando gafas de realidad aumentada y lo que busca es mapear todo el mundo. O sea, ya que sea la segunda fase del Google Maps, por decir real. O sea, el recorrido que vamos a hacer va a ser bastante más interactivo. Podemos, de alguna forma, ir interactuando. ¿Cómo podemos relacionar el mundo real con el mundo ficticio? Como para ir terminando, digamos, algunas reflexiones finales. ¿Cómo vamos a estar viendo esta realidad virtual desde... ¿Quién la va a manejar? ¿Quién la va a controlar? Tenemos que tener un cuidado. Algunas aplicaciones las podemos ver en el video, cómo podemos, un operario va interactuando y va siendo apoyado por la realidad aumentada. ¿Para qué? Para tener acceso a los distintos espacios de la empresa. Entonces él puede moverlo de forma virtual y puede ver cómo quedaría la instalación que él va a hacer en el lugar físico real. Y no empezar el concepto de prueba y error, digamos, y obviamente de esta forma lo va guiando y apoyando. Entonces, está utilizando mucho lo que es entrenamiento, cosa que los operarios iniciales podamos colocarlo a explorar y ver cómo reaccionarían ellos ante algún imprevisto o alguna falla en el proceso de producción. O incluso, ahí nos va a mostrar, ver cómo él operaría la máquina, que le dé respuesta directa de cómo va a estar funcionando. Entonces, son cosas que podemos de alguna forma hacer. Como para ir terminando, me quedan 2 o 3 minutos. Algunas conclusiones. La realidad aumentada ha pasado de ser un sueño a una realidad en solo décadas. Hay muchas aplicaciones de realidad aumentada que hoy en día se usan o se están en fase de desarrollo. Sin embargo, el concepto solo va a tener un despegue universal cuando estos diseñadores piensen en cómo vamos a integrar la realidad aumentada en nuestra vida diaria. ¿Para qué? Para mejorar la productividad, la eficiencia o la calidad de la experiencia. No solamente como una moda o un hobby. El potencial es ilimitado. La pregunta es, ¿cómo se va a desarrollar esto a futuro? ¿Cómo vamos a lograr que esto avance? Entonces, ¿qué nos va quedando? Que en realidad el impacto potencial de tanto realidad virtual, realidad aumentada, ciberespacio, en nuestros tiempos es bastante extraño. ¿Por qué? Porque tiene todavía mucho de virtual y poco de real. Hasta ahora.
Eso era un poco lo que yo les quería contar hoy día. Así que nuevamente, muchas gracias a todos, digamos, por escucharme. Y creo que con esto recuperé los 2 minutos que Glover había tomado, así que dejamos de. Muchas gracias, Iván. Un Muy abrazo. agradecido.